ustedes busquen casos clínicos reales. Ya aquí comenzamos un poquito, con mucho cuidado con el nombre del paciente, no poner nombres del paciente, pongan el número de la historia si quieren, pero no pongan nombre. ¿Listo? Lo borran el nombre, lo ponen en su actividad. Ok, tenemos una regla de farmacología relacionada con antimicrobianos. No lo digo yo, lo dice los mejores libros del mundo de microbiología. Entonces, vamos a ir viendo los 10 mandamientos sin número. Para que ustedes, este está en el libro que les he pasado. Se llama Los 10 mandamientos del uso de antimicrobianos en la comunidad. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque nosotros vamos a repetir 1000 veces esto, el buen uso de los antimicrobianos. ¿Listo? El primero, es necesario dar antibiótico. Nos preguntamos si es necesario dar antibiótico a nuestro paciente, sí o no. Si es viral, no corresponde. Si es antiparasitario, tampoco corresponde. Y si es antifúngico, tampoco corresponde. Solamente el antibiótico se da para infecciones bacterianas. Eso tenemos que tener en la cabeza todos nosotros. Yo les voy a decir lo que en la experiencia, cuando uno se topa con personas que sí o sí quieren que les den antibióticos, ¿no? Y tenemos que aprender a educar a nuestros pacientes. Uno, seleccionar el fármaco adecuado para dar en el blanco es mejor que disparar a ciega. Ya, a esto se refiere que no tenemos que dar medicamentos sin conocimiento de qué bacteria es para comenzar el tratamiento adecuado antimicrobiano. Pero aquí nos vamos, me dice, no siempre hay que dar antibiótico a ciega, pero normalmente no damos a ciega. Damos por un dato epidemiológico que nos da todos los estudios de investigación de ese tipo de patología. Ejemplo, viene paciente con fiebre, 38 grados, con dolor de garganta. Uno lo examina al paciente y ve la secreción purulenta en el istmo de las fauces. Normalmente, casi, el libro de Mandel habla, el 70-80% está relacionado con el Streptococcus beta hemolyticus de grupo A. ¿No? Aún lo dice ahí, hay que hacer diagnóstico diferencial. Totalmente de acuerdo. Porque se puede confundir con varios y los antecedentes también. Con un antecedente que tenga, por ejemplo, he visto yo, gonococo, por ejemplo. Y gorofarín. Ya saben por qué, pues, ¿no? Entonces, he visto hongos también relacionados con este tipo y algunas veces le damos antibióticos y es de hongo, ¿no? En vez de ser. Entonces, el diagnóstico diferencial está relacionado con lo que ustedes vean en la clínica. Pero nos dice en la parte bacteriana que un 70-80% es el Streptococcus beta hemolyticus. Ahora, ahí va el punto. La sensibilidad, la resistencia, ¿no? ¿A qué se refiere con sensibilidad? A que esa bacteria pueda morir con un tipo de antimicrobiano y sigue siendo
la penicilina benzatínica de elección, de primera elección, no lo digo yo, lo dice Mandel, sigue diciendo, si ustedes revisan otra vez la investigación, sigue diciendo, sigue teniendo sensibilidad en un 90%, y es altísimo el 90%, ¿no? La penicilina benzatínica, a menos que tenga un tipo de alergia al paciente para cambiar la medicación. Entonces, chicos, aquí el seleccionar el fármaco adecuado es muy importante, ¿no? Conocer qué bicho es o qué bacteria es a la que nos enfrentamos antes de comenzar, ¿no? Y no dar a ciegas que de repente por ahí en algún momento, ¿no? Tenemos que siempre tener, se llama evidencia de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? A ver, en mi caso mío, yo trabajo con pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La parte de diagnóstico diferencial es bastante complicada. Principalmente, ¿por qué? Porque podemos tener lo que les decía ahorita, ¿no? Hongos, por ejemplo, ¿no? Y el antibiótico pues no le va a hacer nada al hongo. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Y mis pacientes, ¿cuál es la causa más frecuente de dolor orofaringea? No es el estreptococo, son los hongos. Ustedes miren y lo ven los honguitos bellos allá, ¿no? En la orofaringea. Pero bueno, eso es en mi situación, ¿no? Que yo veo ese tipo de pacientes. En una neumonía, por ejemplo. En una neumonía, un paciente que está dentro de lo que es la consulta externa, me han dicho que ustedes van a Perpetuo Socorro, ¿no? Ahí ven seguramente neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Seguro que se topan con una neumonía de este tipo. No es lo mismo que yo vea a un paciente con síndrome de inmunodeficiencia. No. La patología respiratoria del pulmón no va a ser un estreptococo neumonía. Va a ser principalmente un ginovesis. Otro tipo de neumonías que son ya más atípicas y están relacionadas con ese tipo de enfermedad, ¿no? Los diabéticos, por ejemplo, la neumonía no va a ser estreptococcus pneumoniae. Seguro que va a ser una neumonía adquirida, una neumonía adquirida en la comunidad, pero con características atípicas, ¿no? No va a tener fiebre, tiene tos, no va a tener expectoración en algunas situaciones, pero es y se relaciona con una neumonía, y la terapéutica tiene que ser dirigida a ese tipo de situación. Ya no le damos una amoxicilina solamente, ya le damos una amoxicilina con clavulánico y aumentamos un macróleo, que es una citromicina, ¿no? Entonces, nuestra estrategia terapéutica tiene que ser de ese modo, ¿no? Y yo, por si acaso, no digo nada, todo está escrito, por si acaso. Ya. Entonces, considerar los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos al seleccionar el antibiótico administrado por el lapso mínimo en que se haya demostrado la eficacia clínica. Vamos a ver cómo podemos identificar la eficacia clínica. ¿Cómo ustedes pueden decir que mi paciente tiene una buena evolución? ¿No? Que es el caso. ¿Cómo puedo decir que mi paciente tiene una buena evolución? ¿Qué es lo que marca la diferencia y qué esperamos del antibiótico y cuándo el antibiótico va a tener su máximo esplendor o efecto, ¿no? Esa situación también está relacionada con la clínica, por eso es muy importante que ustedes tengan práctica, ¿no? La práctica de ir y conocer y mirar a este tipo de pacientes. La farmacocinética, la absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación de la molécula, es re importante conocerla.
¿no? Vamos a tener pacientes que tienen insuficiencia renal, por ejemplo, y vamos a tener que tener una estrategia diferente en la terapéutica, utilizando antimicrobianos que no tengan eliminación, por ejemplo, renal. O vemos también la parte de la hemodiálisis. Tenemos hartos pacientes hemodializados, chicos, y uno dice, ¿cómo atiendo a estos pacientes? Y me preguntan a mí, algunos chicos, yo con mucho gusto investigo ese rato, porque el que lo sabe todo es mentira, ¿no? Tengo conocimiento, sé, y está ahí nomás, pero en la práctica les ayudo a los que me piden ayuda, en esa parte yo les doy con mucho gusto. Ya están, por supuesto, ya son médicos, ¿no? Algunos, y me dicen, doctor, ¿será que le puedo dar este medicamento? Con este medicamento, el paciente tiene esta patología de base. Eso se relaciona con una investigación del fármaco en la farmacocinética. Y en la farmacodinamia principalmente está relacionada con el mecanismo de acción. Otra vez volvemos a lo que es farmacocinética, farmacodinamia, y vemos la importancia del primer texto, ¿no? Vamos a ver estimular la adherencia de los pacientes al tratamiento. ¿Saben cómo? Si el paciente no entiende su letra, no se adhiere al tratamiento. Si el paciente no sabe qué les están dando ustedes, no va a tomar el medicamento, ni siquiera se acuerdan de ello. Entonces, hay que adherirlo al tratamiento al paciente. ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Que el paciente tenga conciencia de que tiene que tomar ese medicamento, la hora, no olvidarse y seguir como le dijo su médico para tratar su enfermedad. Entonces, es re importante que conozcamos la adherencia al tratamiento. Me dirán, esto es para todo, no solamente para antimicrobianos, ¿no? Usar combinaciones de antibióticos solamente en situaciones muy especiales. Nos dice, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Utilizamos 4 fármacos. En pacientes con VIH utilizamos 3 fármacos, por ejemplo. ¿Cuáles eran? ¿No? Tenemos el tenofovir, el favirenz y la amibudina. Son 3 medicamentos antivirales que se le da a un paciente con VIH. Tenemos esos protocolos que son nuevos. Doctor, lo que son de tuberculosis no son antibióticos, ¿no? ¿Cómo? Lo que son tuberculosis. Sí, son antimicrobianos. Sí, ¿por qué? Porque el bacilo de Koch es una bacteria, es un bacilo, ¿no? ¿Antimicrobiano sería lo mismo que antibiótico? Sí, lo mismo que antibiótico. Antimicrobiano, vamos a decir el concepto. Estamos haciendo primero en conceptos muy básicos que tenemos que tener en cuenta todos como médicos, ¿no? Yo pienso que ustedes van a ser unos excelentes médicos en un día, ¿no? Y van a ser jefes seguramente, ¿no? Como la doctorita que vino. Vieron a la doctorita, ¿no? La directora en el primer año, ¿no? Ya viejo, mucho suave. Bueno, entonces de repente por ahí ustedes van a estar así, pues después de aquí unos 10 años, 15 años, van a venir como directores, jefes. Así tiene que ser. Antivirales son para los virus, antiparasitarios para los parásitos, ¿no? Ahora tenemos, por supuesto, vamos a hablar un poquito más allá de ese tipo de nomenclatura. Evitar el uso de medicamentos genéricos de baja calidad. Aquí hace un poco recomienda la OPS, ¿no? Utilizar medicamentos que funcionen. Es un poquito medio fuerte este tema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, un ejemplo, describir fluconazol como fluconazol,
pero lamentable, el fluconazol en nuestro país, en nuestro medio, es agua de mote. ¿Para qué sirve el fluconazol? Es un antifúngico, ¿no? Y cuando nosotros damos ese medicamento como fluconazol, lo damos porque una situación, ¿no?, es barata, vale $2.50. Por supuesto le damos más tiempo, pero la evolución del paciente es mala. Ahora, si lo damos con el nombre de Tabor, lo damos con el nombre de Tabor, es otra cosa. No estoy comercializando ni nada, ningún medicamento, pero vale, ¿cuánto vale el Tabor? Vale 28 bolivianos. Y creo que ahorita está un poquito más caro. Imagínense decirle al paciente, tiene que tomar cada 12 horas una tabletita que vale 28 o 29 bolivianos. Es difícil que lo compre, pero hay que decirle la verdad. Con estos es agua de mote, pero este medicamento con este tipo de marca es bueno y tiene buenos resultados en la evolución. Por si acaso no lo digo yo, lo dice la OPS, ¿no? Y los que trabajamos con infectología, yo trabajé 14 años en un hospital de enfermedades infecciosas, recién estoy trabajando en CDV, que también es infecciosa, pero allá trabajaba con pacientes de internación, internábamos los pacientes, ¿no? Entonces, enfermedades de transmisión, entonces, en genérico de baja calidad hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Mejor utilizar uno de marca nomás en estas situaciones y con buena calidad. Disuadir la autoprescripción de antibióticos. ¿Qué significa eso? Nosotros los médicos somos los peores pacientes. Nosotros mismos nos prescribimos, nosotros mismos nos vemos, nosotros mismos, lamentablemente, tienen que tener amigos buenos para que ustedes confíen en él y vayan y se hagan ver, ¿no? Compañeros, yo tengo compañeros que me ven, ¿no? En cualquier situación que tengo yo voy con ellos porque confío en ellos, ¿no? Y estoy en contacto con ellos cualquier cosa, ¿no? Entonces no hay que autoprescribirse. Eso es un error que tenemos principalmente nosotros, ¿no? No deberíamos tener. Peor son, imagínense si nosotros somos así como es la gente de afuera, algunos que no tienen educación de salud. Directamente van, ¿no?, y le preguntan a la farmacéutica, no estoy hablando para las farmacéuticas tampoco. Ellas tienen su lugar, pero lamentablemente en este país se hace la ley del más fuerte, ¿no? No debería ser así, debería ir primero al médico y después ir a la farmacia. Y ahora sí, es un resfriado, pues tampoco podemos ir a un especialista de hongo, por ejemplo. Siempre tener en cuenta eso. Seguir solamente las guías bien documentadas, protocolos. Por eso les hice el ejercicio de los protocolos. Seguramente que los que hicieron conscientemente han visto que no existe solamente un protocolo específico. Tenemos protocolos según sus características del paciente. Interacción farmacológica, enfermedades de base que tenga el paciente. Entonces, no es solamente prescribir o seguir un protocolo estandarizado, sino ver las características o documentarse bien de las guías que tenemos en Bolivia, principalmente porque ustedes van a trabajar aquí, se supone, en medicina general, no sé ya cuando sean especialistas. Bueno, y las últimas dos, utilizar información del laboratorio microbiológico. Yo le digo mi experiencia. Yo tenía una doctora
espectacular en microbiología. Le sacaba la foto de los bichos y me los mandaba. Doctor, mire, esta es una nocardia. Me decía, una belleza, me parecía el paciente con una secreción de cuello, de ganglionar, una secreción terrible, que yo decía que era tuberculosis. Le decía a mí, no, esto es tuberculosis, decía yo. A ver, doctora, venga, vamos a hacer el cultivo. Hicimos la tinción de Ziegler-Nielsen y salió positivo. Pero la Ziegler-Nielsen positivo puede ser o tuberculosis o nocardia. Pero la nocardia es bella, hermosa, parece parece un de esos dinosaurios que vuelan. Así, más o menos, idéntica. Pero bueno, la interacción con la microbióloga era pero muy buena. Ustedes tienen que tener esa relación igual con el microbiólogo o microbióloga, ¿no? Siempre estar al ladito de la mano con él. Ahora, por ejemplo, en CDVIT, ¿no? La mejor para mí, no es que sea la mejor, sino todos son buenos, ¿no? Pero la más que tengo más confianza, por ejemplo, es la doctora Claudia. Es la microbióloga que me hace de todas las situaciones de investigación de mi paciente, ¿no? Entonces, recetar antibióticos empírica e inteligentemente, con conocimiento de sensibilidad local y datos de vigilancia a resistencia. Esto quiere decir lo que decíamos anteriormente, ¿no? Solamente dar si conocemos la epidemiología, si conocemos qué bacterias tenemos más frecuentes en esa zona. Y les decía un ejemplo sobre el Streptococcus beta-hemorrhagic, solamente un ejemplo, porque si decimos en los riñones, por ejemplo, infección urinaria, ¿cuál es el más frecuente? ¿Ah? La Escherichia coli. No hace mucho, les estoy hablando hace una semanita atrás, me llamaron para que vean un pacientito. El pacientito tenía 2 cirugías de drenaje, una de miembros inferiores en la tibia y el otro que tenía en el músculo interno. Cuando fui a verlo, el del interno estaba bien y el de arriba le hizo un movimiento y salió así, secreción purulenta. Y hice una curación rápida, hace rato hice una curación rápida, ¿no? Y le dije, no, esto no, lo estaban tratando con cefalosporina de primera generación. Un tipo de ese tipo de secreción es mínimo 2 antibióticos, ¿no? Para gram negativo, porque el olor ya olía a un gram negativo. Y cuando le hicieron el cultivo, lo derivé a un hospital donde le hicieron cultivo y bueno, la infectóloga sacó Escherichia coli en esa zona. ¿Por qué Escherichia coli en esta zona? ¿Ah? ¿Ah? ¿El viento? Porque seguramente había pasado por un mal aseo. Un mal aseo. Entonces se reinfectó, o sea, ya no era un gran positivo. O sea, la cefalosporina de primera le dan a la Escherichia coli, ¿no? Pero normalmente las Escherichia coli son ya resistentes a esta cefalosporina de primera, ¿no? Salió resistente a todo, menos al ertapenem. Sale al ertapenem, se comienza tratamiento, se hace un drenaje de bacteriano. Cuando hay plata no se puede hacer todo, ¿no? Hicieron un drenaje de backup, un drenaje de espectacular, ¿no? Un drenaje que ya no se hace la curación, solamente va llenándose de pus, ese como un acordeón, ¿no? Bueno, pero un tratamiento buenísimo, el paciente está feliz y contento, ¿no? Que cada rato me llama y me agradece, pero bueno, son cositas que uno le da la experiencia, ¿no? Tantos años en eso. Bueno, entonces eso no va a ser. Vamos a ir a la